Hola a todos, mi nombre es Ania Carrillo y estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes que nos permite el Ministerio de Cultura a través de su convocatoria Comparte lo que somos, de hablar de estos procesos de investigación, creación y específicamente de mi proyecto interdisciplinar El extraño olor que hay en mí. Me place enormemente poder hablarles de esta experiencia y de cómo nosotros, los artistas, creadores, profesionales, podemos desarrollar un método de trabajo, una investigación que nos abre muchas puertas y nos deja eh, un rastro y una huella interesante en este asunto de investigar, crear, y es como lo más diverso, enriquecedor y potente. Básicamente yo soy comunicadora social, pero también artista interdisciplinar en artes vivas. Soy también productora audiovisual y todo esto me ha llevado en algún momento a hacerme preguntas como artista y como creadora para llegar al extraño olor que hay en mí, que es esta experiencia de hoy. Y justamente, pues bueno, todos nosotros nos estamos preguntando a toda hora y a todo momento cómo inicio mi obra, cómo desarrollo mi obra. Y lo más importante es tener la intención de arrancar. Pero cuando tú te sumerges en un proceso de artes vivas, completamente, eh, sí, todas las convencionalidades que en un momento dado aprendiste como profesional, empiezas a buscarles esos cambios y, 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 a, y a transformar esas maneras preestablecidas o esas estructuras preestablecidas que muchas veces a nosotros nos rodean, ¿verdad? Y que también se convierten en una talanquera o en algo que no nos permite seguir avanzando. Entonces, claro, cuando tú estás en un proceso como el del extraño olor que hay en mí, en donde te haces un sinnúmero de preguntas y a su vez tú deseas encontrarles respuestas a estas preguntas, se te hace importante hallar una metodología, ¿sí? De cómo va a ser esa obra final o cómo, porque ni siquiera podría decir yo que en medio de estos procesos tú hasta finalizas una obra. Es un gesto que está todo el tiempo en movimiento y está buscando eh, transmutar, podríamos decir, está buscando siempre manifestarse de distintas maneras. Y entonces sucede que eh, tú te despojas, no juzgas y te interesas en el proceso de la creación misma. Y cuando tú te interesas en ese proceso de la creación, te encuentras con él, ¿sí? Pasó entonces que en este trabajo que yo vine desarrollando o que ya tiene una historia de aproximadamente 3 años y algo, vamos para 4 años de estar trabajándolo, como artista tú partes de lo más importante y de la materia prima inicial que está en ti y es el archivo personal. Este archivo personal, cuando indagas en él, exploras en él, te empieza a mostrar unas pistas, ¿sí? Y normalmente queremos todo el tiempo buscar cosas externas, por fuera, porque creemos que lo que está por fuera puede darnos esas luces, pero no es así, no termina siendo algo propio y a veces estas cosas tienen que partir de tu preexpresividad, ¿sí? Y esta preexpresividad es lo que va haciendo que tu proceso se haga más enriquecedor.
Entonces, el archivo personal es clave. Y sucede que este archivo personal hace que luego empieces a recorrer un camino al que he llamado en esto y de lo cual aprendí también en este proceso de creación como una cartografía. Esta cartografía te va marcando una ruta, un mapa que construyes en el mismo momento en que estás buscando estas pistas o estas luces de tu proceso de creación. Entonces, les voy a contar un poco específicamente lo que pasó conmigo y exactamente con esta obra o este gesto. Este gesto, sí, porque está todavía en movimiento. Resulta que yo parto de este archivo personal que estaba apuntado hacia mi memoria del gusto, y mi memoria, pues obviamente ahí está la del olfato, de aquellos recuerdos de infancia, de cuando mi abuela materna me daba a mí el almuerzo, la cena, ¿sí? Me servía la comida. Y había un olor específico en su comida que a mí siempre me ha encantado. El olor de la carne, como ella la sofreía, el guiso que ella le hacía, el arroz. Y entonces cuando parto de esto y encuentro que eso activa en mí una pregunta, es cuando tomo una decisión de buscar y acercarme más a esa experiencia, ¿sí? A esa experiencia de ese momento, no es volverla a representar ni a recrear, pero sí acercarme a ella nuevamente y observarla desde esta perspectiva que tengo actualmente. Y entonces busco algo que pueda manifestar o ser el causante de esta memoria olfativa. Y me encuentro con una sartén de más de 40 años, de la cual mi abuela dice que ella no desecha o nunca desechará, porque esa sartén tiene algo específico que no solamente le sirve en su cocina como en ser, sino que ella dice que le da un gusto particular a su comida y que ella por eso ha alimentado a sus hijos, a sus nietos, ¿sí? Y ha hecho un uso muy interesante de este objeto que empieza a tomar un papel importante a nivel de la construcción de este proceso o de esta creación. Entonces, obviamente, al yo tener este objeto que representa un punto de partida para mí, para mi camino, para ir a ver hacia dónde me va a ir llevando poco a poco este ejercicio, decido también, y en este proceso se hace fundamental, que todo esto se registre, y se registre no solo desde lo físico, no solo desde el diálogo, no solo desde esa experiencia que se acciona, sino que también reposen unas memorias de las cuales yo llamé bitácoras, para que cuando en algún momento, sí, que tú también escribes, se está haciendo otro gesto a partir de ese deseo, porque realmente con el archivo personal te lleva a un deseo, ¿sí? O el deseo prácticamente te lleva a explorar en tu archivo personal y es lo que hace que empieces a recorrer ese camino, hace que descubras otras cosas, ¿sí? Entonces, en esta búsqueda metodológica de cómo yo voy a crear, porque con las formas preestablecidas o las estructuras, muchas veces nos sentimos confrontados y nos decimos, bueno, pero si esto no se hace de ABC, entonces no me va a resultar. Pero cuando tú quieres realmente eh, crear a través de una investigación y que esté atravesada por las artes vivas, específicamente también cuando tú tienes
sí, digamos, otras capacidades, otras competencias profesionales como ser comunicador, también están atravesadas por estas otras preguntas, ¿sí? Por cómo entonces yo me puedo, o qué yo puedo comunicar a partir de. Y bueno, ahí empieza a haber todo un asunto muy enriquecedor para el proceso, porque tú escribes, y cuando tú escribes y continúas con el ejercicio de encontrarte con estas otras cosas, volver a esa escritura te abre pistas que te hacen dialogar con otros autores y demás, ¿sí? Y entonces, bueno, llega en su momento que yo estoy con este objeto que para mí es fundamental, que este objeto activa estas preguntas. Busco también que otros artistas se han preguntado por cosas similares o por asuntos similares. Tienes un espacio para reflexionar sobre eso. Y entonces veo, digamos, profesionales como Cicel Tolas, como Maciá, como Edward Catt, que en su momento, en ese archivo y en todo este recorrido, porque también se ven en la necesidad, ya te lo dice a sí mismo, en la necesidad de movilizarte. Entonces arrancas otro proceso al que yo llamaba una deriva. Y esta deriva no solamente está en tu espacio común o en tu espacio familiar o el que tú conoces diariamente, sino cómo dialogas con la ciudad y cómo esto también te va haciendo encontrar unas respuestas socialmente instauradas y hasta políticamente dichas, ¿sí? Porque hay muchas cosas que dependen de asuntos como el olor, ¿sí? Que detona algo importante y que por años de historia en la humanidad, esto en el ser humano, sí, de algún modo le da un buen lugar o una buena posición para ser aceptados a nivel social o poder comunicarse a nivel social. De hecho, sabemos que el olor es uno de nuestros, o el sentido del olfato, específicamente el responsable de esto, es uno de los que permite que nosotros tengamos supervivencia en nuestros primeros años de vida, ¿sí? Porque a través de él es que nosotros identificamos a nuestra madre y nos alimentamos. Y entonces, cuando yo veo estas otras experiencias en donde miran a la ciudad, los olores de la ciudad que están relacionados a la comida, también a esa memoria, me doy cuenta que hay algo fundamental que explorar en mi localidad, en mi entorno. Y entonces se convierte en ese motivo de investigación hasta ese instante, que en el que inevitablemente transitas por la química, la biología, la alquimia, la plástica, les hablaba ahorita de la política, de la cultura, la comunicación, ¿sí? Y esto se empieza a expresar de diversas formas. Y entonces, no solamente hago esto de escribirlo y de algún modo esa escritura ayuda a que se sistematice un poco cómo va el orden de tu recorrido en esa deriva. Y entonces en este ejercicio, en el momento de seguir viendo cuál era el siguiente paso de esta metodología de investigación, en la que hay momentos en los que tú estás solo y tú dices, bueno, ¿para dónde voy? O cuál es el objetivo de esto. Te fijas que principalmente, y a diferencia de una investigación científica muy demarcada,
el resultado final no es tu objetivo principal. Lo que hace más importante todo esto es el proceso que tú estás llevando a cabo. Y en este proceso te encuentras, como me pasó a mí, con la necesidad y la urgencia también de desplazarte a encontrar cómo esa memoria del olfato, cómo también esa realidad olfativa, sí, se vuelve trascendental en las decisiones de la vida de toda persona. Y empiezo a moverme por distintos lugares del territorio colombiano, no solamente en mi ciudad natal, que es Barranquilla, sino que empiezo también a moverme en otras ciudades para conocer el olor de las ciudades. Me muevo a Bogotá. Y ahí empieza, hay un nuevo inicio, ¿sí? Con todo ese material que tú tienes ya contigo, ese nuevo inicio de ver qué y cómo se relacionan las personas, la naturaleza, a partir de este olor, ¿sí? Y entonces este recorrido no solamente eh, llevas la bitácora, la experiencia física, este movimiento que haces como investigador, como casi que un etnógrafo podría decirse, porque te mueves en estos territorios, pero con mucho respeto y mucho cuidado frente a lo que te encuentres, sin la intención de colonizar, invadir, es ser muy observador y poder encontrarte con estas cosas que normalmente, o estas situaciones que normalmente no percibimos en todo ese ajetreo de la vida diaria. Y entonces es así que cuando ya estás en este otro territorio, ves que el asunto es diferente, ¿sí? Y entonces pasa que eh, un lugar te arroja una respuesta y entonces de Bogotá te mueves, en el caso del extraño olor que hay en mí, piensas entonces en moverte a la parte rural, ¿sí? Mientras que había un contraste cuando estoy en Bogotá entre lo que es el olor en el estado del calor, como lo es en tu ciudad, o la ciudad natal mía que era Barranquilla, o es Barranquilla, el olor es mucho más fuerte, penetrante, sí, el olor lo puedes recordar con mucha más claridad, mientras que en Bogotá el frío y el clima influye muchísimo para que el olor sea más tenue, se esconda más, ¿sí? Creo que los otros sentidos sobre tu cuerpo empiezan también a ser mucho más relevantes, porque normalmente tratas de ignorar mucho lo que hueles, aunque se hace de forma inconsciente, ¿sí? Y entonces esto no es solamente contrastar el calor con el frío, sino entonces ver si te vas más allá, te mueves a otra parte del territorio, a qué huelen estas otras partes, ¿sí? Algún pueblo, una zona rural de nuestro país, y encuentras otra naturaleza del olor. Entonces, mira que hasta este punto, a nivel de creación, a nivel metodológico, uno llega a ser muy consciente del proceso, ¿sí? Y a tomar con detenimiento este proceso. Ya sabemos que parte de un archivo personal que está impulsado por un deseo, en el que necesitas de alguna u otra forma que esto se manifieste y pueda comunicar hacia otros, ¿sí? Y es cuando decides moverte en tu entorno, derivar en tu entorno,
y ver qué te encuentras con este entorno. Aquí hago un pequeño raconto, un, un camino hacia atrás, de lo que fue también detonante para poder viajar a estas otras partes del país o a moverte en el territorio, porque justamente en el ejercicio de la deriva que yo hago desde la ciudad de Barranquilla, partiendo de mi memoria del gusto y del olor, yo me movilizo en el centro de la ciudad de Barranquilla y ahí tú te encuentras con muchos micromundos que hacen que todo esto sea interesante, que sea distinto y que sobre todo en el centro de la ciudad de Barranquilla el olor toma parte fundamental para tú hasta identificar un lugar, identificar el mercado, identificar dónde está la iglesia principal del centro. Y por esta razón y por esta variedad que te presenta el ecosistema de la ciudad frente al olor, ahí te mueves y tomas una decisión como artista de moverte en tus territorios. Por eso entonces, si así huele el centro de una ciudad donde llegan muchas personas, donde quizás todas estas personas construyen también un olor colectivo, que esa fue otra de mis preguntas, porque cómo es la suma de todos esos olores si no los podemos tocar, no los podemos ver, es percibirlos, es sentirlos, ¿sí? A través de nuestro olfato, es digamos, esta parte perfecta del cuerpo que es la responsable de identificarlo. Ahí es donde tú tomas esa decisión en medio de la deriva, que pese a que le llamemos deriva, tú dices, bueno, yo cómo me muevo aquí si no sé a dónde voy a llegar, pero la misma deriva en sí y esa misma marca cartográfica o ese recorrido es lo que te dice en el proceso, bueno, ahora me muevo, voy a explorar otra ciudad, o sea, ahí es donde yo me muevo a Bogotá y luego me muevo al departamento de Santander, específicamente en Barichara, y me encuentro con una coincidencia muy hermosa y poética, porque no fue buscada con una intención. También tú permites que de algún modo las circunstancias de tu vida atraviesen el proceso, como un encuentro con la familia o algo así, y me empecé a dar cuenta que estos sitios que yo estaba recorriendo estaban eh, atravesados o estas ciudades o estos lugares empezaban con la letra B grande, ¿sí? O la B de burro. Entonces, eso es un punto poético que toma, o tú decides también qué tanta importancia toma en el proceso de creación que estás desarrollando. Entonces, fíjense que hasta ahora con todo esta metodología que también tú te permites vivir y tú también la sistematizas para que pueda desarrollarse sin juzgarla y sin pensar en que esto puede estar aceptablemente o puede estar correctamente instaurado en las estructuras, es, es hacerlo con convicción y es observar detenidamente cada una de las situaciones que se te presentan y las experiencias que también vive tu cuerpo, vive tu mente y tu perspectiva. Esas son las muestras que tú vas adquiriendo a lo largo de este proceso de creación e investigación. Entonces, bueno, yo al moverme en estos sitios me doy cuenta que hace que en el proceso yo deba pasar evidentemente hacia mí misma, no solo era de lo exterior, como entonces no solo es lo de afuera llegando a mí, sino como yo también interpelo esto que está a mi alrededor, bajo ya luego esta otra premisa o esta otra pregunta específicamente que me hago de
ese olor colectivo, cómo poder iniciar ese olor colectivo. Ahí empieza a aparecer poco a poco el gesto, ¿sí? Empieza a aparecer el gesto artístico, eh, y me encuentro que algo que podría dar inicio en medio ya de todo ese recorrido es la alquimia, cómo poder empezar también a identificar en el cuerpo humano, en mi cuerpo específicamente, este olor que puede ser compartido con los demás. Y hubo unas preguntas con referente al sudor, porque es lo primero que nosotros, o es lo que a través de él podríamos identificar lo que se le llama el humor específico o el olor específico de cada persona, que hemos por mucho tiempo invisibilizado con toda la industria cosmética, con toda la perfumería y todo esto, los jabones, ¿sí? Para erradicarlo, porque de algún modo nuestra sociedad políticamente sí ha juzgado y censurado el olor. Y el olor se censura por lo bueno y por lo malo. La comida se censura por cómo huela, o se disfruta o se acepta o no por lo que huela. ¿Sí? Se acepta o se censura. Sí, ahí está eso. Entonces, frente a esa problemática que también se identifica, se empieza a vivir o se empieza a atravesar por ese proceso. Asume roles. De hecho, entonces aquí yo sí les cuento algo muy interesante, y es que en medio de estos roles aprendes también a trabajar con el olor que es creado para ciertas intenciones, o es un olor que tú manipulas para que las personas puedan llegar a responder a ciertas cosas o a ciertos, sí, manipulas de algún modo y que las personas respondan a eso que tú deseas, que ellas te den respuesta. Entonces pasó en mi proceso que llegué a conocer con unos floristas de calle, llegué a conocer con ellos el hecho de las esencias de la misma naturaleza a partir de las flores, de las rosas, de las margaritas, de los claveles, de las plantas. Y esto es un proceso químico que se hace a lo natural y que la gente, tú le llevas esto como algo importante para que ellos puedan tener suerte en el amor, en el dinero, en la vida. Y le adjudican a estos olores una fuerza tan grande que llegan para ellos a tener unos resultados contundentes. Entonces, esto que por lo menos yo les muestro aquí, sí, y también tiene esa historia de los roles que tú asumes en sociedad, de esas transacciones que tú haces a nivel social, cómo lo haces, ¿cierto? Y cómo tú ves que la gente normalmente vive eh, alrededor de esto. Y bueno, ya viendo que no solamente era lo externo como les hablaba ahorita, era ver todo lo que hay ahí, era empezar a ver, era empezar a ver cómo encontraba esto desde mi cuerpo y desde mi lugar. Quiero mostrarles un poco, acá también, la bitácora en donde yo encontraba algunos olores que estos olores hacían que fuese importante para mí registrarlos. Miren esto, ¿sí? Cuando uno normalmente, y era lo que yo les decía, que
juzgábamos a nivel social, y es si tú estás en un sitio rural, en algún pueblo, por ejemplo, te encuentras con lo que uno dice, unas heces de un animal ahí en el camino, y que el olor de esto es a pasto, a monte, ¿sí? Este lugar tiene este olor tiene un lugar en este sitio y hace parte de este espacio, ¿sí? Y así tú vas encontrando posibilidades en medio de todo, en medio de los lugares, porque estos son olores fotográficos a los que yo llamé, y registraba de algún modo en la bitácora ciertas cosas que me parecían importantes, con la hora, la puesta de la luz, todo esto, ¿sí? Y cada objeto que componía esta imagen, esto fue, por ejemplo, en Santander, específicamente en los alrededores de Barichara. Entonces, esto hace que haya un ecosistema específico del olor. La madera, la arcilla seca, el lugar abandonado, ¿cierto? Todo esto va haciendo que tenga un sentido, ¿sí? Las casas que tú te encuentras en este espacio. Entonces, hacen enriquecedor el proceso, la huella, la escritura, la ropa, el clima, como les hablaba ahorita, ¿sí? Y es lo que tú te preguntas, bueno, y poco a poco esto a dónde me va a llevar. Y bueno, ahorita más adelante yo les muestro también, esto era de lo que les hablaba de lo externo hacia mí y que me iba llevando a preguntarme cómo podíamos crear ese olor colectivo, es decir, en medio de este recorrido, para yo llegar al sudor, que fue mi materia prima, luego de, miren, de partir de la sartén de mi abuela y de ir encontrándome con circunstancias y situaciones que luego van y llegan al sudor específico, partiendo de un individuo, y ese individuo era yo, ¿sí? Ese individuo era yo. Tiene también nombres de personas, una casa enorme, una casa quinta, yo la llamé la casa quinta de mi Andrea, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí va variando el asunto y volvemos a esto, que es la parte de este gesto que hace que sea completamente poderoso entender que el olor, entonces, como todo esto, como todo este recorrido, como todo esta historia que yo iba también grabando en mi bitácora, cómo yo la sistematizaba y volvía al gesto, es decir, habían varios gestos que estaban interpelándome, cómo todo esto yo podía hacerlo en una colectividad, pero cómo podría yo empezar a proponer esa colectividad. Y por eso tomo otra decisión ahí en este proceso, y es de trabajarlo a través de mi sudor. Y claro, el sudor para muchos de nosotros puede ser algo escandaloso porque lo relacionamos con algo que pues no está bien, que es muy privado, que esto revela una parte de ti que puede no ser aceptada socialmente, pero resulta que
hay otro tipo de cosas que te da la alquimia, la química y la experimentación con este material natural que te hace dar cuenta que al final el olor podría llegar a ser muy subjetivo también, pero que en sí, en su naturaleza plena, sin verlo como malo o bueno, es muy honesto, transparente, y es lo que ha definido la historia de la humanidad en muchas ocasiones. ¿Sí? Quiero mostrarles un poco también lo que fue parte de este gesto, y este gesto, de algún modo, permitió que todo el desarrollo que uno viene haciendo o que uno sí vislumbra en esto, el desarrollo del ejercicio o el desarrollo de la creación se haga poderoso. Entonces regálenme un segundo y ya les comparto este video, otro video, en donde hay un poco la expresión y la comunicación de esta experiencia. Entonces aquí lo estoy colocando, regálenme un segundo. Y voy a mostrarle a ustedes, aquí está. Para luego concluir, un aspecto importante, los aspectos más importantes, o dejar estas preguntas abiertas para ustedes, para que consideren también compartirme cuáles fueron estas, o cuáles están siendo estas experiencias a través aquí de mis redes y de mi canal, también a través de sus comentarios, estas experiencias de ustedes en las artes vivas, en las artes mismas, porque lo hacemos sin darnos cuenta, ¿sí? Y esto es como lo interesante del ejercicio. Entonces aquí les muestro. Y me pongo a sudar, que es lo más próximo a destilar. Sudar requiere calor y me implica mucho esfuerzo físico si deseo que el sudor sea profuso. Considero que este desgaste energético vale la pena, pues me permite extraer olores incógnitos, extraños, ajenos a mi cotidianidad. Guardo esa agua que sale por los poros de mi cuerpo, la envaso y quién sabe si decida algún día con el paso del tiempo reactivarla, hacerla vapor, moléculas. Descubriré entonces quizás un olor extraño, el extraño que hay en mí. Pero también tengo un deseo furibundo de compartir con otros. Huelo a las personas en sus prendas de ropa cuando no están en ellas. Las huelo cuando están presentes. ¿A qué huelen? Cuando nos morimos olemos a podrido. ¿Por qué? No importa si fuimos buenos o malos, fragmentos.
Así huelen los pensamientos, los sueños, huelen por parte. Cansa imaginar a qué huele la guerra, la muerte, la política, la injusticia. El amor no huele a rosas, ni siquiera se toca como un pedazo de pan caliente. ¿Cómo oler el desamor sin que duela olerlo? Olerse por dentro. Nadie es consciente de cómo huele por dentro. ¿Quién dijo que un olor es delicioso o horroroso? ¿Quién dijo que un olor es bueno o malo? ¿A qué huele Dios? Pregunta que le choca a un ateo. Evoco emociones y sentimientos. Siento que amo cuando huelo. Olfateo la curiosidad por primera vez de oler más allá de lo que he olido en mi vida. He olido por instinto. Todos olemos nuestro alrededor por instinto. El olor de un cuerpo que amé, que amo, es lo que más recuerdo. Olor su cabello, olor su boca, olor sus mejillas, olor sus axilas, olor su pecho, olor sus genitales. Hueles a caramelo. Todo olía siempre distinto. Me huelo a mí misma y huelo en un mismo cuerpo de distintas formas. Si el mundo no oliera, no existiría. El olor es la vida misma. Antes que enamorarte por cualquier otro sentido, te enamoraste primero por el olor. Angustia cuando no huele a nada. Olor a loco. Sudor incipiente de una pareja que empieza a bailar champeta en un andén a las 2:30 p.m. Vestido verde que huele a calor del sol. Estela de olor de una loca que pasa a tu lado en la calle. Venta de flores en la esquina del Parque San José. Martillo golpeando sobre una lámina. Huele a metal. Olor de almendra madura. Residuo de azúcar y café en un vaso plástico. Orina por doquier. Mierda seca en un rincón de una paredilla. Mugre y arena levantándose en el aire sobre el Parque San José. 2 valecitas sagradas recién bañados hediondos a pachulín. La vincha de flores. El olor de la jaula de los canarios, alpiste, popó y papel periódico. El olor a cigarro en medio de la tertulia del anciano. El periódico. Ambientador con olor dulzón fuerte dentro del establecimiento de las chicas lindas Bar Club. Entonces, fíjense que aquí empieza a haber algo que te deja pensando. ¿A qué huele la vida misma? ¿Por qué la vida misma huele? Sí me encantaría conocer sus experiencias, que compartieran sus experiencias conmigo, esto que están haciendo. Aquí no hay un ABC específico, porque se trata de lanzarse a descubrir estos procesos, de hacerlo de manera muy consciente, muy respetuosa y cuidadosa. Y también de atreverse, claro, después de toda una experiencia dentro de lo que tú vienes haciendo, a redescubrirte también como creador y a no cuestionar el proceso mismo. Para finalizar, digamos que el proceso de creación en un momento dado queda así, por ejemplo, y aquí sí quisiera como cerrar con una lectura que, que, que en este ejercicio uno dice, bueno, en este proceso sistemático
¿Qué le dejo también a este otro que me escuche? Y aquí está. Huele todo. Hueles a todos. Cuando hueles algo, ¿qué sensación pasa por tu cuerpo? ¿A qué hueles tú? Todo parece oler, ¿verdad? Aun cuando acercamos nuestra nariz, aparentemente inoloro, huele a algo o a nada. Quizás la nada también huela, una imposible posibilidad. El olor determina gran parte de nuestra relación con el entorno. El olor nos brinda la posibilidad de hallar el primer indicio de supervivencia cuando apenas hemos brotado del vientre de la madre. El olor de la fuente de alimento primigenio, para no padecer de hambre cuando somos muy pequeños e indefensos. Hay olores que nos olvidan, son recuerdos. Olores que buscas para tener la certeza de algo. Olores que no quieres oler, aún así los hueles porque de alguna manera te alertan. El olor habita todo el tiempo con las formas del mundo, por eso las ves. Hueles hasta las saboreas, las escuchas y las tocas. Moléculas fantásticas que vuelan a tu alrededor como si fueran invisibles, en ciertos momentos te invaden, te extasían, te repelen, te toman por sorpresa. En una palabra, eres vulnerable frente al olor. Hueles todo, todo el tiempo. Lo que pasa es que nos distraemos. Ahora mismo estás oliendo y no te das cuenta. En este gesto escritural hallarás el recorrido que a lo largo de estos años me llevó a la inquietud del olor, la retrospectiva del primer olor que recuerdo en mi vida, pasando por los aromas de la cocina de mi abuela materna, el redescubrimiento del centro histórico de mi ciudad natal, Barranquilla, a través de su diversidad de olores, el aprendizaje de un oficio de la calle, la venta de las flores y sus baños en esencia para la buena fortuna, los viajes a varios lugares del país cuyas iniciales de sus nombres empiezan por B, registrados en mi archivo corporal memoria olfativa, por su particularidad de olores, olores que son imágenes para mí, el lapso de mi vida en una ciudad que no podía oler y toda la obsesión que desencadenó hasta por olerme y destilarme a mí misma, para luego retornar a mi sitio de origen. Los espacios vacíos de letras que encontrarás son momentos de tu lectura. Te permitirán quizás olerte y oler aquello que yo he olido o he buscado oler, o que quizás pase el tiempo o llegue el silencio. Bueno, esto ha sido todo por el momento y el gusto de compartir lo que soy. Gracias al Ministerio de Cultura y a su convocatoria Comparte lo que somos, porque a través de esto podemos redescubrirnos también como artistas. Muchas gracias.